¿Qué tal? Bienvenidos a la plática Aplicación de drones a la industria de la construcción. Soy el doctor Omar García, director de tecnología en Pure Design. Y pues bienvenidos, y quiero agradecer a Thermoplus por la invitación a esta plática. Espero que sea interesante para todos. Bueno, Pure Design es un estudio multidisciplinario en el cual, además de haber arquitectos, pues hay ingenieros y nos encargamos de hacer innovadora la parte de la visualización arquitectónica y el desarrollo de proyectos arquitectónicos también. Además de estas áreas de visualización, trabajamos lo que es innovación tecnológica, y en ese sentido hacemos desde renders, realidad virtual, realidad aumentada, y estamos manejando esta línea nueva que es la aplicación de drones a las diferentes áreas de la industria de la construcción, a la cual hemos denominado Vertical. Y lo que hacemos es utilizar estos aparatos para atacar las diferentes tareas que son comunes en la industria de la construcción. Pero qué son estos drones que son ya tan comúnmente mencionados? Bueno, pues no son otra cosa más que vehículos. Son dispositivos que tienen la capacidad de poder volar. Hay diferentes tipos, desde los comunes que se encuentran en los centros comerciales, como el que está al lado izquierdo, hasta los que ya están especializados para las tareas de la industria de la construcción, como el que vemos al lado derecho. Además de conocérseles como drones, se les llama también vehículos aéreos no tripulados, o UAVs por las siglas en inglés, o sistemas aéreos pilotados remotamente, y por las siglas en inglés también se les conoce como RPAS. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues tienen la capacidad de subir diferentes sensores, ¿no? Desde lo que son cámaras, pueden subir lidares, y para otras aplicaciones se utilizan también con otro tipo de sensores, por ejemplo, contaminación, etcétera, pero esas ya son otras áreas. Para la industria de la construcción principalmente se suben con cámaras, ya sea fotográficas o de video, y tienen diferentes rangos de precio, desde alrededor de 25,000 pesos hasta arriba de 1,000,000 de pesos, cuando ya son muy industrializados y muy específicos para ciertas tareas. Por esa misma razón sería difícil decir cuál es el mejor. Muchas veces se pregunta cuál es el que puede hacer todas las tareas de la mejor manera, y es que sencillamente no lo hay. No hay un dron que sea bueno para atacar todas las tareas que se llevan a cabo en la industria de la construcción, sino que hay que tener diferentes tipos para diferentes tareas. Y por eso es que vamos a platicar más o menos cuáles son las diferentes tareas que se llevan a cabo en la industria de la construcción. Vamos a partir desde lo que es obtener información para poder generar un proyecto, y eso involucra sobre todo conocer el estado actual del proyecto, ya sea documentando con fotografías o tomando mediciones con el dron para poder obtener altimetría o planimetría, así como también otras tareas como son la venta, por ejemplo, en la cual se puede usar sobre todo fotografía o video para publicitar la obra que se está construyendo, o la empresa que la está construyendo. En la ejecución de proyectos también se puede utilizar la información que nos dan los drones para tareas como el monitoreo constante, poder comparar los resultados de las diferentes etapas del proyecto, o también realizar tareas de inspección, ya que una tarea de este tipo pone en riesgo al personal al subirlo a andamios o grúas. Los drones son también bastante buenos para atacar este tipo de problemas. Entonces vamos a comenzar con lo más común, que son las fotografías y los videos aéreos. La vista que nos proporcionan estos aparatos es sorprendente. Nosotros, al tener un dron con una cámara, podemos obtener vistas que no se pueden obtener a nivel de piso. Y estas nos sirven para la evaluación de avances, para poder
generar material para el registro en obra y bitácoras, por ejemplo, o simplemente hacer reportes muy vistosos para los clientes o los directivos. Además, las fotografías también se pueden utilizar para otras tareas como lo son logística o planeación, que pueden ser desde ubicar materiales, ubicar maquinaria, como lo podemos ver en esa fotografía, o definir rutas de acceso óptimas, poder encontrar cuáles son los elementos que pueden significar un riesgo para el personal, o incluso saber si el personal está utilizando el equipo de seguridad también. Asimismo, las fotografías y los videos se pueden utilizar para otras aplicaciones creativas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de 360 grados que se tomó de un terreno que hasta el momento no tiene ninguna construcción, pero sobre el cual se puede montar un render igual de 360 grados que muestra cómo va a ser la obra ya terminada, como lo podemos ver del lado derecho. Entonces, esto nos ayuda a presentar un proyecto de una forma vistosa, ya en el lugar en el que va a estar construido. Voy a reproducir un video en el cual se aprecia mejor esta vista de 360 grados. Pero así como se ve en el video, también se puede montar este material, esta fotografía panorámica, sobre lentes de realidad virtual. Y entonces quien se pone los lentes puede voltear hacia cualquier lado y ver cómo va a quedar la obra en esa posición. Ahí tenemos ya el montaje del render final, donde se ven los edificios. Y además se pueden definir algunos puntos de navegación, como el asterisco blanco que estamos viendo ahí. En esos puntos, el usuario, con los lentes de realidad virtual, puede voltear hacia él y mantener la vista ahí para poder desplazarse hacia ese punto. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo funciona eso. Y todo esto sobre la fotografía panorámica que toma el dron, ¿no? Ahí está navegando hacia el interior del departamento y en las ventanas podemos ver la vista que tiene ese lugar porque se tomó con el dron también de 360 grados. Entonces en las ventanas estamos viendo el paisaje que va a ver quien viva ahí cuando todo está todavía sin construirse. Entonces esta es una forma bastante interesante también de utilizar las fotografías que nos brindan los drones. Aquí tenemos otra aplicación también hacia la industria de la construcción, sobre todo hacia lo que es urbanismo, poder analizar el tráfico de manera rápida con un dron, grabar videos con las cámaras que los drones tienen y poder hacer conteo de automóviles, poder hacer conteo de peatones, definir cuáles son las velocidades promedio, cuáles son el tipo de vehículos que transitan por ese crucero, en este caso. Y les voy a poner un video en el que se aprecia mejor. Todo esto se hace con el dron también. Aquí podemos ver cómo se identifica cada uno de los vehículos y las velocidades también de cada vehículo. El tipo, por ejemplo, aquí es un autobús, motocicleta, su velocidad y el número de veces que cruzan sobre cierto paso, ¿no? Estos pasos se definen y se puede contar cuántos vehículos están cruzando por cada paso, ¿no? No sé si la reproducción del video sea correcta en esta presentación, pero los videos van a estar disponibles al terminar la presentación también, por si los quieren ver con más calma. Y vamos a pasar a una de las aplicaciones más fuertes que tienen los drones en la industria de la construcción. Y esa aplicación se conoce como levantamientos fotogramétricos. Los levantamientos fotogramétricos no son otra cosa más que medir a partir de fotografías.
pero es posible medir a partir de fotografías. A veces con una simple fotografía pasan tantas cosas que pareciera que no es tan fácil inferir mediciones, inferir distancias, tamaños a partir de una sola fotografía. Y es que la forma en la que funcionan las fotografías precisamente nos hace perder esa profundidad, esa dimensión. No sabemos si un objeto mide 2 metros, mide 6 metros, si está a 3 metros de la cámara o si está a 10 metros de la cámara. Digo, nosotros como humanos utilizamos nuestra experiencia para saber de una manera intuitiva el tamaño de las cosas, pero para las cámaras eso no es tan fácil. Aquí, por ejemplo, esta niña podría ser una niña pequeña y estar a 1 metro de la cámara, o podría ser una niña grande y estar a 2 metros. Esa profundidad, esa escala se pierde al tomar fotografías, porque al final de cuentas todo queda plasmado en un solo plano, que es la imagen, y la imagen no tiene una referencia de profundidad. Sin embargo, esta profundidad se puede construir o se puede obtener esta información tridimensional cuando ya tenemos a nuestra disposición más de una imagen, o en este caso varias cámaras que toman imágenes de un mismo objeto, pero de las cuales además conocemos su geometría, es decir, sabemos cuál es su ubicación y cuál es su orientación. Con eso ya algunos métodos matemáticos se puede calcular, por ejemplo, en el caso de esta imagen, cuál es el X, Y, Z de ese punto rojo, del cubo que estamos viendo en la fotografía. Para eso hay varias técnicas, pero todas ellas dependen de ubicar la posición y la orientación de las cámaras. Conociendo la ubicación y la orientación de las cámaras, además de un sistema de coordenadas, nosotros podemos ya evaluar cuál es la dimensión de un objeto de interés, cuáles son la altura, la distancia, y vamos a ver más adelante que se pueden obtener volúmenes incluso de una manera muy fácil, simplemente valiéndonos de esta información que nos brindan las fotografías, pero ya ubicadas en cierto sistema de coordenadas y con su orientación y su posición. Esto se aplicó desde hace ya bastante tiempo a la fotogrametría, lo que es tomar fotografías con avionetas, para lo cual el sistema de coordenadas se obtiene pues de la red de satélites, y la orientación se consigue con sistemas de navegación inercial o sistemas de mediciones inerciales que tienen las aeronaves. En el caso de una avioneta, como son muy fuertes, pueden cargar mucho peso, ¿no? Son grandes, pueden cargar 10 kilos, 20 kilos, solo en equipo fotogramétrico sin ningún problema. Pero en los drones no es tan fácil. Los drones en ese sentido tienen una desventaja para poder generar este tipo de imágenes. Y ahorita vamos a pasar un poquito a cómo se hace con los drones. Antes, regresando al caso de las imágenes tomadas en la avioneta, pues estas se procesan o se han procesado desde hace años con estaciones fotogramétricas en las cuales se empalman las imágenes conociendo su geometría, y un humano hace un trazo valiéndose precisamente de las propiedades geométricas con las que se tomaron las fotografías en este equipo que se conoce como estaciones fotogramétricas, ¿no? Y tenemos desde el equipo tradicional que vemos del lado izquierdo, ya bastante antiguo, hasta las estaciones modernas que ya utilizan computadoras, ¿no? Y lentes estereoscópicos con los cuales se proyecta una imagen hacia el ojo derecho y otra imagen hacia el ojo izquierdo, y eso hace más fácil que el usuario pueda determinar la profundidad a la cual está cierto elemento
para poder ir haciendo el trazo, ¿no? Y estos trazos se hacen a mano utilizando la experiencia del fotogrametrista. En cuanto los drones empezaron a ser accesibles, pues se vio el interés de utilizarlos de una manera muy similar a cómo se hace la fotogrametría con avionetas. Sin embargo, hay desventajas. Obviamente es equipo más pequeño en el cual la posición y la orientación de la aeronave y de la cámara que va a bordo no se puede determinar de manera precisa porque no tiene unidades de medición inercial como tienen las avionetas. No tiene antenas de posicionamiento global como lo tienen las avionetas, sino que el equipo es un poquito más sencillo, por lo tanto tiene más error. Y las imágenes también, o las cámaras por lo general son más económicas, no son de fotogrametría, y entonces tienen ciertas distorsiones ópticas o artefactos debido a la calidad de los sensores de las cámaras. Entonces, hay ciertos problemas en los drones para tomar estas fotografías. Sin embargo, también en años recientes hubo un movimiento en cuanto a software, una tendencia muy buena en hacer que a partir de fotografías, perdón, aun cuando no se conozca la orientación y la posición de donde fueron tomadas las fotografías, se pueda inferir, se pueda de alguna forma aproximar y de muy buena calidad, con la finalidad de poder generar esta información de profundidad, esta geometría que les comentaba que es lo que se utiliza para poder hacer mediciones, ¿no? Entonces, en las imágenes, aun cuando no se conozca su orientación y posición, se pueden encontrar algunas características. Y estas características nos permiten poder asociar estas imágenes optimizando la posición de las cámaras, digamos de alguna forma adivinando en un principio y después optimizando esa aproximación, esa adivinanza, ya de forma matemática para poder encontrar la posición exacta de cada una de las cámaras. Y con esta información, además, se obtiene la posición tridimensional de algunos puntos de referencia, como se puede ver en esa imagen del lado derecho, como la que vemos acá. Aquí vemos muchísimas cámaras, muchísimas fotografías que fueron tomadas y de las cuales no se conocía su posición, no se conocía su orientación, pero a partir de encontrar cierta similitud entre las fotografías, fue posible aproximar la posición de las cámaras y además encontrar puntos tridimensionales de los objetos que estaban viendo estas cámaras. Hay ya mucho software que puede hacer esta tarea. Aquí tenemos unos ejemplos, están los más populares, que son Pix4D o Photoscan de Agisoft, y está Context Capture de Bentley, y hay muchos otros más. En realidad la lista es mucho más grande, y todos ellos tienen ciertas variantes. Algunos son mejores para encontrar detalles, algunos son más rápidos, algunos son más baratos, otros son más caros. Pero hay una tendencia muy marcada al desarrollo de software para fotogrametría. Ya se vio que la aplicación es muy buena y que los resultados son muy buenos y que ayudan bastante a optimizar las tareas de seguimiento de obra, algunas tareas de topografía, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Antes voy a mencionar un poco cómo es el proceso ya con un poco de más detalle. Se parte de imágenes aéreas cuya orientación y posición no son precisas o incluso pueden ser desconocidas inicialmente. Es decir, podemos tener 100, 200 imágenes que fueron tomadas de un sitio de interés y el software lo que hace es primero encontrar puntos característicos en cada imagen.
Estos puntos característicos pueden ser esquinas, pueden ser puntos que se distinguen de sus vecinos, puntos que están cercanos y que pueden ser identificados, digamos que de manera única en la escena. Una esquina de una ventana tiene muy poca probabilidad de confundirse con un árbol, por ejemplo, o con una pared, con el resto de la pared que es lisa. Entonces estos puntos característicos se identifican de manera automática, el software lo hace, y cada software lo hace de manera diferente. Pero una vez que estos puntos ya fueron identificados, se utilizan para buscar una relación con los puntos que están en las demás imágenes. Por ejemplo, si la esquina de la ventana se considera uno de estos puntos característicos, se busca en las siguientes imágenes, más bien en el resto de las imágenes, para poder asociarlo. Y geométricamente eso nos ayuda, obviamente con algoritmos de optimización, a encontrar la geometría de las imágenes, desde dónde fueron tomadas las imágenes, cuál fue su orientación y su posición, como lo podemos ver aquí a la derecha. Al final de este proceso de optimización, ya se puede decir desde qué punto se tomó la imagen y cuál era la orientación que tenía esa imagen. Además, estos puntos característicos también se pueden encontrar tridimensionalmente, es decir, que ya se puede fijar su posición en X, Y y Z, ¿no? De acuerdo a los diferentes sistemas de referencia que pueda haber, ¿no? Porque en el caso de agrimensura, pues se utilizan datums, y en el caso de arquitectura, a lo mejor, pues simplemente se puede definir un punto de referencia, una esquina, que sea el punto cero de origen, y a partir de eso hacer mediciones, ¿no? Pero bueno, al final, de estos puntos característicos, de estas imágenes ya posicionadas y orientadas, se pueden obtener productos bien interesantes. Por ejemplo, se puede hacer reconstrucción tridimensional. Esto quiere decir que ahora la imagen o cada uno de los píxeles de la imagen se proyecta hacia el infinito y se intersecta con el mismo punto, pero partiendo de otra imagen. Y donde se crucen, ahí se crea un voxel o una unidad de tridimensional, un punto, digamos. Y cuando estos millones de puntos proyectados desde las cámaras se acumulan, nos generan una nube de puntos, que es lo que podemos ver aquí en esta parte, ¿no? Una nube de puntos densa tiene millones de puntos y cada uno de esos puntos representa una proyección desde las cámaras. Y esa proyección a su vez representa un punto sobre el sitio real de construcción o sobre el terreno que se quiere medir. Esa nube de puntos vamos a ver más adelante cómo se puede utilizar para volverla a procesar y obtener otros productos. Pero por lo mientras nos regresamos otra vez a los puntos característicos y las imágenes ya orientadas. Dentro de esta orientación, o más bien ya teniendo la orientación de las imágenes y su posición, también se puede hacer restitución digital, que es asociarlas por pares y trabajándolas en estaciones de fotogrametría, poder ir dibujando los diferentes elementos al ubicar estereoscópicamente dónde es que se cruzan las imágenes, por decirlo así, ¿no? Para eso hay otro software, como el que les mostraba hace rato, que ayuda al usuario a visualizar tridimensionalmente dónde están diferentes elementos que fueron capturados con las fotografías y poder trazarlos, ¿no? Ahora ya se trazan tridimensionalmente, hace años se hacían sobre los planos directamente, con pluma, ¿no? Bien, regresamos otra vez a la nube de puntos. De esta nube de puntos, que es uno de los productos más comunes que se obtienen con el software fotogramétrico, podemos obtener diferentes productos a la vez. Por ejemplo, hacer una clasificación de cada uno de los puntos
que componen nuestra nube de puntos, y así tener una clase para los edificios, que es esto que se ve aquí en morado, otra clase para el terreno, que es lo que se ve de color amarillo, otra clase para las vías de acceso, que es lo que se ve gris, y otra clase para vegetación, por ejemplo. E incluso tener diferentes clases para vegetación, ¿no? Tener vegetación alta, vegetación baja. En fin, se pueden aquí crear diferentes clases, y este proceso hay software que ya lo hace automáticamente y hay software que nos ayuda a que lo hagamos a mano también, que podamos ir definiendo ciertas características de las clases que queremos crear y estas se vayan generando, ¿no? Al final de cuentas, tener esta nube de puntos clasificada nos ayuda o nos puede ayudar, por ejemplo, a quitar todos los edificios, a quitar la vegetación y quedarnos solamente con el terreno. Y después poder trabajar solamente con este terreno, crear dibujos del terreno, por ejemplo, curvas de nivel, que ya no tengan los edificios, que tengan solamente el terreno. Obviamente quitando la vegetación también, por ejemplo. O quedarnos solamente con la vegetación y a lo mejor poder cuantificar cuál es la biomasa de esa zona. En fin, hay muchas aplicaciones que se pueden generar a su vez a partir de una nube de puntos ya clasificada. Además de poder clasificar la nube de puntos, podemos generar directamente una malla tridimensional a partir de esta nube de puntos. La malla tridimensional no es otra cosa que una superficie de triángulos, creada a partir de triángulos pequeños, ¿no? Y esta superficie o esta malla, a su vez la podemos utilizar para hacer una ortofotografía, que es una fotografía en la cual no existe perspectiva. Todos los elementos están proyectados como si fuera un plano o un alzado, ¿no? También a partir de la nube de puntos podemos generar un modelo digital de elevación. Un modelo digital de elevación pues es como una foto que está ortorrectificada, pero donde cada píxel no tiene un color, sino que tiene un valor de altura. Y eso nos ayuda a determinar qué tan alto o bajo es el terreno. También este modelo digital de elevación se puede transformar en un modelo digital de terreno, donde ya no tengamos edificios y solo nos queda el terreno, por ejemplo. Y a partir de ese modelo digital podemos crear las curvas de nivel, que también es otro de los elementos que se usan mucho en la industria de la construcción, pues ya para generar los planos que se presentan del terreno donde se está trabajando, ¿no? Otra de los productos que se pueden generar a partir de la nube de puntos densa, pues es directamente los planos o directamente trazos, que eso ya es restitución tridimensional. Como lo podemos ver aquí abajo, si nosotros tenemos una nube de puntos sobre la cual podamos ir trazando líneas entre los diferentes puntos que elijamos, estas líneas nos pueden generar ya un dibujo que si nosotros lo llevamos a AutoCAD ya nos genera un plano también. Y ahorita vamos a ver un poco de más ejemplos en ese sentido. Los levantamientos fotogramétricos con drones no son tan simples como podría parecer. A veces el software nos hace creer que es cuestión nada más de definir un área donde queremos que vuele el dron y solito el dron vuela y nos regresa toda la información. Pero hay muchas decisiones que se tienen que tomar para poder hacerlo bien, para que los resultados sean correctos y no tengamos errores. Y esto es muy importante, es un punto clave que se valora mucho a la hora de generar los resultados. Conocer estos detalles es lo que le da valor a la fotogrametría. Si nosotros omitimos la parte de teórica, esta parte que nos ayuda a afinar el proceso de fotogrametría, podemos terminar con datos que no nos sirvan, podemos terminar con errores muy grandes. Si nosotros seguimos esta técnica de forma adecuada, los errores son bien pequeños y la información es muy útil. Entonces, por eso es que vamos a ver un poquito de teoría aquí. Es muy breve, en realidad este tipo de temas son
bastante amplios, hay cursos completos semestrales, por ejemplo, para poder aprender técnicas de visión por computadora o de fotogrametría y entender estas aplicaciones. Aquí lo estamos viendo todo de forma rápida, un poquito superficial, pero espero que sí alcance a transmitir la idea, ¿no? Bueno, vamos a empezar con un concepto muy importante que es el muestreo, la distancia de muestreo en tierra, ¿no? O, por las siglas en inglés, pues es GSD, Ground Sampling Distance. Y a lo que se refiere es a cuánto va a equivaler cada uno de los píxeles en nuestras imágenes. Y eso va a estar determinado por la altura a la que esté volando la aeronave, la lente de la cámara y el tamaño del sensor que lleva esta cámara. Es decir, si nosotros volamos a una altitud baja, como sería volar a esta altitud, aquí en esta imagen, en esta cámara de la izquierda, nuestro píxel de la imagen podría representar, por ejemplo, 1 metro cuadrado. Mientras que si nosotros volamos más alto, el mismo píxel en la imagen ya nos representa, no sé, tal vez unos 5 metros cuadrados, ¿no? Esa diferencia de representación entre volar bajo y volar alto es bien importante, porque si nosotros volamos muy alto y nuestra tasa de muestreo es baja, no vamos a poder tener detalle ni precisión que en algunos momentos podríamos requerir. Entonces, para algunas tareas es recomendable volar bajo, sobre todo cuando las áreas son pequeñas. Podemos conseguir bastante detalle del terreno o de los elementos que queremos observar. Sin embargo, volar bajo tiene la desventaja de que captura muy poca información, como lo pueden ver ahí. Aquí, en esta fotografía, solo estamos obteniendo esta información del área azul, mientras que volando altos obtenemos mucha más información. Entonces, esa es una de las decisiones que se tienen que tomar y que se ponen en juego cuando se está decidiendo cómo se va a obtener la información, cómo se va a planear la misión, cuando se está planeando la misión. Determinar la altura es un factor importante, así como decidir el lente de la cámara. Aquí también podemos ver una comparación de diferentes tipos de lente. Hay lentes que son muy abiertos o se llaman de distancia focal pequeña. Esos lentes que tienen una distancia focal pequeña hacen tomas muy abiertas, que sería en este caso el área azul, ¿no? Mientras que otros lentes con distancias focales grandes capturan áreas muy pequeñas, como sería en este caso lo representado por este triángulo rojo, ¿no? Solo estaríamos capturando esta imagen pequeña. Entonces, esta distancia focal también determina cuánta área yo voy a cubrir en determinado momento. Y eso también se tiene que decidir al momento de estar planeando la misión. ¿Qué tan alto va a volar la cámara? ¿Qué tipo de lente voy a usar? Y la resolución de la cámara también es importante. A mayor resolución de un sensor, ya sea CCD o CMOS, de los que tienen las cámaras, esos sensores lo que hacen es capturar la imagen. A mayor resolución, pues vamos a tener mayor información, ¿no? Entonces, combinada la resolución del sensor con el tipo de lente, con la altura de vuelo, eso nos va a determinar la distancia de muestreo que vamos a tener en tierra. Además de esta distancia de muestreo, hay algunos otros factores que debemos considerar. Por ejemplo, la calidad de la imagen. Nuestra imagen, de preferencia, debe ser lo más nítida posible. De preferencia no debe haber sombras. Las sombras son muy problemáticas a la hora de procesar. Y se deben considerar otros factores, por ejemplo, la velocidad a la que está volando el dron, porque eso nos impacta en si la fotografía es borrosa o no. Con una fotografía borrosa es muy difícil procesar porque no se obtienen las características
que les comentaba hace rato, ¿no? Las características estas que nos van a permitir asociar una imagen con el resto de las imágenes, ¿no? Igual ya se involucran otros factores que tienen que ver con fotografía, como la velocidad de obturación, la apertura del diafragma de la cámara. En fin, todos estos factores se tienen que combinar de una manera en la que nos permitan que entre la suficiente luz como para generar la imagen, pero que no se barra, que no esté abierto el obturador mucho tiempo como para que la imagen quede quemada, por ejemplo, o que no entre suficiente luz. En fin, todos estos cálculos se hacen previos al vuelo. Se decide la hora a la que se va a volar para que no haya sombras, se decide qué tipo de cámara se va a usar, qué tipo de lente, la velocidad del vuelo, la altura de vuelo, en fin, estos factores que les comentaba, ¿no? Y con eso se hace un plan de vuelo. En el plan de vuelo lo que se busca, pues obviamente es cubrir el área de interés, pero además de cubrir el área de interés, se busca que exista suficiente traslape entre las fotografías, porque si no hay traslape no va a haber forma de asociar una fotografía con otra. Si son fotografías independientes que no tienen un área en común, no se pueden utilizar para hacer fotogrametría, por lo que les comenté en el principio, que no va a existir una geometría que nos ayude a encontrar la profundidad de los elementos o puntos de interés, ¿no? Entonces se tiene que considerar eso, cuánto se va a traslapar la imagen, tanto en, con, sus, con el resto de imágenes que se toman longitudinalmente como transversalmente. Otro de los factores importantes a la hora de hacer un levantamiento fotogramétrico es tener puntos de control. Les comentaba al principio que los drones no tienen equipo GPS de alta precisión, las cámaras tienen muchas distorsiones y por lo tanto para poder afinar este tipo de información se utilizan puntos de control o de apoyo terrestre que nos permiten definir una referencia topográfica, ¿no? O una referencia a lo mejor catastral, si es que se va a hacer catastro, en fin, nos ayudan a tener un sistema de coordenadas al cual podamos anclar la información que estamos obteniendo con el dron. Y para esto se hacen marcas sobre el terreno. Y de estas marcas se toman la posición, ya sea con estación total o con una antena GNSS, que es pues equipo topográfico también. Determinar estos puntos de control, que por lo general, dependiendo del software, pueden ser entre 5 o 10, o si son caminos, si son vías muy largas de varios kilómetros, pues son más. Estos puntos de control nos van a ayudar a afinar los datos que estamos obteniendo del dron, porque se asocian los puntos de control con puntos en la imagen y a su vez con puntos tridimensionales, como lo podemos ver aquí en esta imagen de abajo a la izquierda. Los puntos de control son también un punto dentro de la nube de puntos que se crea, ¿no? Y para conseguir una buena calidad de puntos de control, se debe utilizar equipo de buena calidad, equipo sofisticado y generalmente caro, por desgracia, que permita capturar con fineza una coordenada y guardarla o apuntarla, ¿no? Para después hacerle referencia a las imágenes. Además, se necesita hacer un buen procesamiento de estos datos. Necesitamos poder marcar bien en cada imagen dónde está el punto de control. Algunos programas ya lo pueden hacer de manera automática, pueden detectar puntos de control, pero otros no. En otros tenemos que nosotros estar buscando la crucecita y estarla marcando de la mejor manera posible con tal de no introducir un error en nuestras mediciones. Además, se tiene que decidir bien cuáles van a ser las posiciones que se van a usar como apoyo terrestre, ¿no? Todas estas decisiones son previas a levantamiento fotogramétrico. Y ya finalmente, si se aplica bien la técnica, lo que vamos a conseguir, en el mejor de los casos,
es una exactitud, digamos, óptima para estas metodologías fotogramétricas, ¿no? En las cuales el error puede quedar dentro de los 2 centímetros en horizontal y 5 centímetros en vertical. Eso es bastante bueno. Para anteproyectos la calidad es muy, muy buena. Ya que se está ejecutando un proyecto, la calidad es buena. Estas mediciones son bastante equiparables a las que se obtienen con equipo topográfico. Y el material que se obtiene como resultado, pues es bastante, es válido para las diferentes tareas que se llevan en la industria de la construcción. Sin embargo, cuando no se utiliza una técnica adecuada o no se utilizan puntos de control, los errores sí son grandes. Estamos hablando de errores que pueden andar alrededor de los 5 metros en horizontal y 20 metros en vertical, y eso es malo, ¿no? Entonces, como conclusión para esta parte, pues es información que se utiliza ya. En otros países ya es bastante común utilizar drones como complemento para la topografía, por ejemplo, utilizar drones para hacer modelado tridimensional de edificios o de terrenos, y utilizar drones en tareas como documentación fotográfica o video, pues es tan común que ya no se duda de la calidad de esta información. Y lo que se busca ahora aquí en México, por ejemplo, es empezar a adoptar cada vez más estos sistemas, cada vez más estas herramientas que sí nos pueden llevar a tener resultados bastante buenos, resultados que nos reducen tiempo o que nos reducen dinero, y que si se utilizan de manera adecuada son también un valor agregado a los productos que se están generando en esta industria. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo podemos agilizar nosotros las tareas que se llevan a cabo en la construcción utilizando esta información que acabamos de ver, ¿no? Cómo podemos utilizar las nubes de puntos, cómo podemos utilizar la restitución fotogramétrica, de forma que podamos a la larga tener un provecho económico y en tiempo sobre todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación del uso de la nube de puntos al cálculo de volúmenes. Es bastante fácil poder encontrar cuál es el volumen de un montículo utilizando la nube de puntos. Simplemente se marca un polígono, obviamente utilizando el software adecuado. En este caso la imagen es de Pix4D, pero en otros programas hay herramientas muy similares en las cuales se selecciona un polígono alrededor de un montículo y se le pide al software que calcule el volumen de ese montículo, y el software automáticamente va a generar un volumen envolvente y va a determinar cuál es el total de este volumen que se está generando, ¿no? Y esto es una aplicación muy práctica, muy útil y muy rápida, con la cual podemos tener incluso más exactitud que algunos métodos topográficos, porque, por ejemplo, cuando se utiliza la estación total y se marcan algunos puntos de referencia, hay mucha información que no se obtiene entre esos puntos de referencia y que sí se está obteniendo en este tipo de nubes de puntos. Con la nube de puntos estamos obteniendo estos volúmenes con millones de puntos de referencia, mientras que con un método topográfico tradicional hay cierto margen de error un poquito más grande porque se están utilizando menos puntos de referencia.
Otra de las aplicaciones que tenemos más o menos en el mismo sentido utilizando la nube de puntos, pues es el cálculo de perfiles. Aquí nosotros podemos generar el perfil que existe en cierta zona simplemente marcando una línea y el software nos va a obtener el, el perfil o las alturas del terreno sobre el cual pasa la línea que estamos trazando, ¿no? Y esto se importa, más bien se exporta directamente a AutoCAD, por ejemplo, o se puede exportar a Civil 3D o al software que se utiliza ya para el proyecto que estamos manejando. Además, con otro de los resultados que se obtiene de la fotogrametría, que son las ortofotografías, podemos tener una referencia visual bien clara de cómo está el sitio de construcción, sobre la cual, por ejemplo, podemos sobreponer planos para identificar claramente cuáles son los avances con respecto al proyecto. Y es que las ortofotografías están georreferenciadas, es decir, cada uno de los píxeles que se ven en una ortofotografía tiene su X, Y y Z, ¿no? Y corresponde al mismo punto de ortofotografías que se tomen posteriormente o anteriormente. Entonces, se pueden evaluar los avances comparando punto a punto los cambios. Y aquí por ejemplo, lo pueden ver en otro de los videos que vamos a dejar al final de la plática. Hay un video en el cual se fusionan las diferentes etapas del proyecto y se puede ver cómo se va transformando, porque estas imágenes están georreferenciadas, es decir, tienen el mismo sistema de coordenadas y se pueden sobreponer a la perfección, ¿no? Por ejemplo, tenemos un software que está en desarrollo con el cual podemos comparar dos ortofotografías de diferentes etapas del proyecto utilizando esta herramienta, que es una barra. Esta barrita se mueve de derecha a izquierda y revela la etapa anterior del proyecto y la etapa actual. Todos los puntos que están graficados en las imágenes están georreferenciados y están en el mismo sistema de coordenadas. O sea que es muy fácil ver los cambios. Por ejemplo, en esta zona, entre una etapa y otra, no ha habido ningún cambio prácticamente. Pero en esta zona sí. Aquí sí ya hay cambios y se puede hacer zoom sobre las imágenes y nuevamente utilizar la barra e ir viendo o ir revelando cuáles son los cambios por cada una de las áreas del proyecto, ¿no? Este tipo de herramientas son muy prácticas para poder observar de manera rápida los cambios y avances en nuestros proyectos. Otra de las aplicaciones o usos que podemos hacer de la información obtenida con los drones va en el sentido de la restitución fotogramétrica. Con la restitución fotogramétrica podemos generar directamente sobre las imágenes, sobre la nube de puntos, nuestros dibujos arquitectónicos o topográficos. Entonces, podemos marcar ahí elementos, como se ve en este software, que se llama Datumate. Podemos ir viendo cuáles son los elementos, los podemos ir trazando sobre las imágenes, y esta información que vamos trazando se va plasmando tridimensionalmente en memoria, y después le podemos dar exportar, y la información se exporta, por ejemplo, a AutoCAD, y ya nos genera el plano de esta zona que nosotros fuimos trazando tridimensionalmente. Y no es solamente un plano 2D, sino que todos los elementos están identificados tridimensionalmente, ¿no? O sea que si aquí hay una lámpara, un poste, y se traza o se restituye sobre este conjunto de imágenes tomadas con el dron, pues este elemento se va a trazar tridimensionalmente en AutoCAD, por ejemplo, o en Civil 3D, o en Revit, o lo que utilicen, ¿no? Aquí hay otra forma de hacer restitución fotogramétrica digital, y esta
no es sobre la nube de puntos o sobre las imágenes, sino que esta es sobre la malla tridimensional. Aquí se puede de igual manera ir trazando los elementos, y los elementos se van a ir guardando en memoria y después se van a poder exportar al software que nosotros utilicemos. En este caso, esta herramienta se llama Context Capture y es de Bentley, y de igual forma puede exportar en formatos DWG, SHP, que son comunes para la industria de la construcción. Asimismo, se pueden obtener otros elementos de manera automática. Por ejemplo, a partir de la malla tridimensional que vemos aquí a la izquierda, se pueden obtener las curvas de nivel con los intervalos que nosotros elijamos, ¿no? Puede ser a 1 metro, puede ser cada 2 metros, en fin, y esto es de manera automática. Obviamente, muchas veces es necesario retocarlas porque pues hay elementos que a lo mejor no es necesario que aparezcan, o que corresponden a edificios, o aquí por ejemplo a la grúa, y esto se quita, ¿no? Porque no es de interés en el caso de querer las curvas de nivel del terreno. Y aquí vamos a ver ya unos ejemplos específicos de algunos proyectos en los cuales se ha aplicado levantamientos fotogramétricos y podemos cuantificar el ahorro en tiempo muy claro que se hizo, ¿no? Empezamos con un registro que ya se tiene en Estados Unidos, donde ya se han aplicado por más tiempo los drones, y se ha cuantificado que ahorro hasta en un 25%, por ejemplo, en retrabajos, con la información que se ha utilizado de los drones, ¿no? Además, en levantamientos topográficos, pues ya es una herramienta casi común, así como en supervisión de seguridad, y los directivos de las empresas lo consideran una ventaja competitiva. Tener drones o utilizar servicios o rentar ellos servicios de drones, pues ya les genera ganancias significativas, ¿no? Este es un ejemplo que nosotros hicimos, es el Parque de Amalucan, es un levantamiento fotogramétrico que se hizo en casi 200 hectáreas, y la necesidad era tenerlo en menos de una semana, mientras que un grupo de brigadas topográficas pues iban a llevar un par de meses. En este caso el terreno era parcialmente inaccesible debido a la vegetación, y podría haber cierta hostilidad por parte de los vecinos por cuestiones pues de que no se tenía todavía claro cuál iba a ser el destino de este ahora parque, ¿no? Es un proyecto que actualmente ya es un parque, pero en aquel entonces había cierta hostilidad por parte de los vecinos, ¿no? Entonces, una brigada topográfica iba a tener muchos problemas para trabajar ahí, o varias brigadas topográficas, ¿no? Este trabajo se hizo con drones y se realizó en 3 días. Se hizo el vuelo con el cual se obtuvo toda la información tridimensional, se generó ortofotografías, se generaron modelos del terreno, se hizo clasificación, como podemos ver acá, se separó lo que es el terreno de lo que es vegetación, de lo que son edificios, y con esto se generó el modelo digital del terreno. A partir del modelo digital de terreno, pues ya se generaron otros resultados como curvas de nivel, algunos cuantificadores o indicadores del drenaje natural, o cuestiones de ese tipo, ¿no? En realidad, la información que se tiene al hacer un levantamiento con drones es muy nutrida, o por decirlo de alguna manera, o bastante muy saturada, ¿no? Tenemos más información de la que necesitamos. Entonces, en el momento que a un topógrafo, por ejemplo, se le pasa a hacer levantamiento de ciertos elementos
tiene que regresar en caso de que después se necesiten en el proyecto. Mientras que con los drones, si se hace un levantamiento adecuado, se tiene toda la información en una sola pasada. Y si no se está utilizando a lo mejor al principio del proyecto y a la mitad del proyecto sí se necesita, por ejemplo, saber cuántos árboles había, pues entonces se recurre a la misma información que se levantó al principio y no es necesario volver a mandar a alguien a que la tome nuevamente, ¿no? Entonces esa es otra de las ventajas que se tienen con los drones o vehículos aéreos no tripulados. Acá tenemos un video de la nube de puntos que se obtuvo, nada más como para dar una idea de la información que se genera. Esta nube de puntos, incluso aquí se ve un poco menos densa de lo que en realidad es. La información que se obtuvo con el dron pues es bastante saturada de datos, ¿no? Entonces ahí vimos en el caso del cerro pues un ahorro tremendo en cuanto a tiempo, en cuanto a costos también. Los levantamientos fotogramétricos andan en el orden de al menos un 50% más económicos que los levantamientos topográficos. Y aclarando que no son un sustituto, los levantamientos fotogramétricos no sustituyen a los levantamientos topográficos. En la mayoría de los casos lo complementan porque se obtiene mucha más información y se obtiene mucho más rápido. Entonces, es una herramienta que sí se puede utilizar en algunos casos como un recurso para tener la información más rápido. Y aquí vamos a ver otra de las aplicaciones que se hicieron del levantamiento fotogramétrico. Del lado izquierdo tenemos una nube de puntos. Estos son los datos crudos, por decirlo así, en los cuales podemos ver hasta la vegetación que existe en un parque que se quería levantar. A partir de esta nube de puntos se generan planos, como se puede ver ahí a la derecha, y también es posible generar elementos ya tridimensionales, como lo podemos ver abajo. Aquí ya tenemos detalles hasta de kioscos, lámparas, registros, y eso es utilizado para hacer modificaciones a los parques, por ejemplo, para hacer un análisis de cómo está construido, qué se puede mejorar. Y aquí está un video donde se ve resumido el proceso que se hizo. Se hace un vuelo fotogramétrico. Se procesa, se obtienen millones de puntos. Y después, a partir de esta nube de puntos, se generan ya los elementos de interés o se trazan los elementos de interés. Es decir, se hace la restitución de estos elementos, ¿no? Y ya se pueden utilizar en AutoCAD, en Revit, ArchiCAD, Civil 3D, en fin, y otros software que ya es de otras áreas, por ejemplo, de cartografía o software de sistemas de información geográfica. Incluso esta información se puede utilizar en otras cuestiones, por ejemplo, recorridos virtuales, videojuegos. Igual este video va a estar disponible como material adicional al terminar la plática. Bueno, eso es todo lo que hemos presentado. Quiero agradecerles y agradecerles a toda la audiencia y al mismo tiempo brindarles nuestros datos en caso de que requieran mayor información, tengan dudas.